Bien, pues muchísimas gracias por volver a estar aquí en la clase de Cábala. Y en esta ocasión vamos a seguir con las letras hebreas. En este caso corresponde a la letra Pei y hablaremos de una de las festividades más importantes dentro del judaísmo, que tiene como nombre Pesaj. Y iniciamos para ir describiendo un poquito esta letra, qué relaciona y de alguna forma, pues ustedes lo van a ir también descubriendo, ¿no? La letra Pei tiene el valor numérico 80, es una letra doble y el significado de esta letra sería boca, abertura u orificio. Es muy importante destacar que esta letra que tiene un valor, que es una letra doble, tiene, así en este momento como la estamos viendo, es como se debería de pronunciar como pay, pero es una letra doble, lo vamos a ver en esta siguiente diapositiva, en donde el puntito o dagesh, que se llama, el puntito que tiene en el centro, haría que la pronunciación fuera directamente al unir los labios como la P, como P de Pedro, ¿no? Eh, pero si quitáramos este puntito, se pronuncia como una F, sería fei. Lo interesante es que si se dan cuenta en estas dos imágenes de las letras, como lo hemos visto en las otras clases, las letras no solamente son un carácter que tiene una apariencia o un movimiento de muñeca al momento de haberse escrito, sino que uno, tiene energía, dos, de alguna forma está relacionado con algo que está muy, pues tiene una raíz muy peculiar dentro de la Torá, dentro del texto bíblico, eh, pero sobre todo tiene una relación con lo que tendría de profundidad la letra y el ser humano, ¿no? Esa es como una peculiaridad, que normalmente están relacionadas las letras con algo que nosotros como personas podríamos entenderlo haciendo alguna similitud, ¿no? En las otras clases he comparado visualmente, sin embargo aquí es muy clara. No hago una comparación en esta ocasión de ponerlo como con otra imagen que me diera esta referencia, porque la letra P al hablar, al estar relacionado con el habla, con soplar o callar, que tiene que ver directamente con la boca, la letra por sí tiene una forma muy natural, ¿no? Se nota como si fuera una boca. Si nosotros hacemos este ejercicio de pronunciar la letra, cuando juntamos, en este caso sería una P cerrada, por llamarlo de una forma que sería la gráfica o el grafo del lado izquierdo, es justo, nosotros cerramos, para pronunciar una P, tenemos que cerrar los labios. Y es una energía al pronunciar la letra, en donde se contiene y se detiene. Callamos previo a hacer la pronunciación de la letra. Cerramos absolutamente todo de donde va a venir toda la emanación, de nuestra emanación, eh, verbalizar algo que normalmente es una idea, es algo que aprendimos, algo que visualmente, auditivamente, algo que se retiene, que ya está dentro de nuestro cúmulo de información. Nos detenemos para poder hablarla, para poder pronunciar la letra P. La letra F es la letra F, ¿no? Para Felipe o Francisco. También nos detenemos, pero hay una parte un poquito menos no es tan marcada la forma en la que cerramos. Esto lo hacemos con los dientes, ¿no? Entonces, las dos están muy vinculadas. ¿Y qué sucede? Esta letra, como otras que tiene el alfabeto hebreo, tiene su variante también como una letra sofit. El término sofit es al término, al final de la letra, de la palabra, perdón, ¿no? Si nuestra palabra terminara con una F o con una P al final pues, bueno, en este caso no tengo algún ejemplo para mostrarles, pero tendríamos, creo que sí más adelante la tengo, tenemos que la variante de la letra es que
se baja la letra, ¿no? O sea, no se cierra, sino baja la letra. Y aquí se hablaba también, pues los comentaristas plantean que la letra también tendría una relación como si fuera igual la boca, pero con toda la laringe, ¿no? Con toda la parte de la garganta. A nivel humano, la letra P es el verbo creador. En el cielo sefirótico participa de manera activa en la revisión del universo, es decir, no formula una crítica sobre el funcionamiento de las cosas, sino que utiliza la palabra para cambiar lo que considere necesario. En la clase anterior estábamos hablando justo de Bereshit o Génesis, de cuando el mundo es creado por el Eterno. El mundo no es creado solo a través de el proceso de emanar, de tener la idea o de emanar, crear. Sí, o sea, no solamente se queda en una imagen, no visual, en una imagen mental, en una idea, sino que se verbaliza. El Eterno, la parte que se analiza profundamente sobre esta porción de la Torá es cómo es que a través de lo que nosotros como seres humanos podríamos entenderlo, que en lógico no sucede, o sea, es decir, la energía creadora, Dios, él, ella, energía, universo. En el judaísmo o en la Kabbalah es muy común decir el eterno, porque no lo podemos encerrar en un solo término, en una sola palabra. Si lo encerráramos, entonces lo estaríamos limitando. Pero esta energía es Dios mismo, toda esta energía, tuvo que generar una acción para poder crearlo. Y dijo, no tengo la palabra la palabra como tal en hebreo, pero cuando va generando en los días de la formación va diciendo, y dijo que se separara el cielo, la luz de la oscuridad, ¿no? Y todo esto es a través de que se ocupa la palabra, ¿no? Por ello es que la palabra en sí, la voz, es un elemento formador. Dentro de estas clases también se ha tocado que nosotros somos el ser parlante, ¿no? Eso es lo que nos distingue de los demás reinos, el reino animal, vegetal, nos distingue el animal, incluyendo el animal, es que nosotros somos co-creadores, somos creadores de acontecimientos a través de la palabra, ¿no? Entonces, es muy importante que de aquí nos vamos a ir desmenuzando un poquito. ¿Qué sucede? El Zohar es este libro maravilloso dentro de la Kabbalah, que es el pilar más importante de la Kabbalah, que es la decodificación de los textos de la Torá. Es el Sod, o sea, es el secreto mismo que está oculto dentro de la Torá, y no solo la lectura por encima, no solo leer las historias, los personajes, las batallas, los matrimonios, los hijos, las descendencias, no, esa solamente sería una lectura o una forma de estudiar Torah, pero existe también la otra que es el secreto o el Sod, que está dentro del Zohar, y en el Zohar hay una porción que habla acerca de cómo es que estas letras se fueron presentando ante el Eterno, ante el Creador, para poder llamémosle argumentar que a través de su energía, a través de la esencia de esta letra, se pudiera crear el mundo, ¿no? El mundo en el que vivimos. Entonces, esta porción del Zohar dice así, ¿no? Se presenta la letra P y le dice al santo bendito sea, maestro de los mundos, será bueno para ti crear el mundo conmigo, pues en mí está grabada la redención que harás en el futuro, ya que esta se conoce como Pedut. Sería redención, liberación o separación. Y por eso es apropiado crear el mundo conmigo. Le dijo el santo bendito sea, eres realmente digna, pero en ti también está inscrita el peshach, pecado o transgresión. Recordemos que el término o la idea de pecado, esta idea limitante, esta idea de infundir miedo sobre el pecado, sobre los seres o las personas que somos seres pecadores, o sea, tenemos una inclinación a desconectarnos, a distraernos.
Es por ello que en la Torá, cuando se habla del pecado, muchas veces la lectura por encima sería como aquello que nos degradaría, ¿no? Aquello que nos haría, como el proceso con Adán y Jabá, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Y el primer pecado, y entonces los degrada y llegan a otro. Sin embargo, ya se ha tocado también, esta es una visión muy corta, ¿no? Porque al final la desconexión muchas veces es aquella que nos va a dar la posibilidad de encontrar la luz. Es decir, muchas veces tenemos que desconectarnos para poder regresar a la luz, o sea, para poder ver la luz. Les quería mostrar en esta clase un libro, bueno, que estaba leyendo, y la parte que mencionaba en este libro que tenía que ver con el inicio del mundo, ¿no? Ahora lo tocaré un poquito más adelante. Dice, perdón, dice, eres realmente digna, pero en ti también está inscrita el peshaj, pecado, transgresión, puesto que en tu forma se esconde la serpiente que ataca y después vuelve su cabeza hacia el centro, perdón, de su cuerpo, ¿no? Aquí si viéramos también, hiciéramos un análisis de las letras como si fuera una serpiente que acaba de, que muerde, pero que está ocultando la cabeza, ¿no? Lo que establece el Zohar. Del mismo modo que aquel que peca baja la cabeza y extiende los brazos, ¿no? Que es aquel como desconectado, o sea, es aquel que no es consciente de los actos. Ya lo dije en una clase, me pareció como una forma muy bonita de entender que la desconexión el alejarme está relacionado sobre mi propia capacidad, sobre mi propio camino. O sea, pensar que desconectarme me va a hundir en un infierno lleno de fuego, y ni siquiera en este plano, no mi resultado sería como en otro plano, en donde una condena eterna. En realidad, lo que venimos es a trabajar en este plano, en este momento, con la vida en la que estamos, en la reencarnación en la que estamos, perdón, ¿no? El momento que hoy tenemos con el conocimiento previo y cómo lo vamos a llevar en esta vida, cómo nos volvemos a conectar, ¿no? Entonces, el pecado en realidad nos tendría que dar como la posibilidad de voltear a vernos, de descubrirnos, ¿no? Cómo somos capaces de regresar los pasos, ¿no? En el judaísmo o en hebreo, hay un término que se llama tikkun, que es aquel momento en el que descubrimos nuestras limitantes, nuestros puntos oscuros dentro de nuestra persona, y el tikkun es aquel trabajo eh, que realizamos, que es los pasos hacia atrás, es que regresar tus pasos, sería como la traducción de tikkun. Es cómo descubro el camino para forjar ese camino para regresar a mi propia conexión con el Eterno, ¿no? El pecado en realidad es la desconexión, es vivir pues como si estuviéramos, eh, no sé, voy a pensar, va a sonar curiosa mi analogía, pero es como si estuviéramos tratando de mandar un mensaje con el celular sin tener datos, sin tener señal, ¿no? Y entonces no, estamos lidiando con eso, o sea, tenemos las herramientas para mandar un mensaje, pero no tenemos la señal. Entonces, esa desconexión es justamente viviendo en esa oscuridad, ¿no? Desconectado. Ahora, ¿qué sucede con el árbol de la vida? El árbol de la vida son estas 10 energías que se presentan, se establece desde la escalera de Jacob, que es de donde surge, los cabalistas la descubren y la reconocen como una energía que se presenta en nuestras 10 dimensiones, también ya se toca esto en otras clases, ¿no? ¿Y qué sucede aquí dentro del árbol de la vida? ¿Cómo plantea este camino que es el camino de la letra Pei? El sendero del árbol de la vida que es representado por la letra Pei conecta las sefirot de Netzach, del lado derecho, columna derecha, con la letra Jod, ¿no? Yod o Jod, ¿no? Que sería la comunicación,
perdón, la Netzach es la emotividad y proyección de la energía astral, y Hod es la comunicación y las formas mentales. Es el sendero que une el sentimiento y el pensamiento, razón y emoción en los niveles conscientes e inconscientes. El sendero Pei es el de la comunicación en general, en todos los sentidos y niveles, representa la manifestación del espíritu. El sendero de Pei significa la capacidad de aprendizaje a través de la experiencia, de la superación de las crisis. También representa el poder eliminar las ataduras del pasado, del peso de la autoridad, perdón, y las defensas inconscientes. También representa el romper con las estructuras personales rígidas que hacen difícil la evolución consciente. Un síntoma de que está bloqueada esta energía este sendero, esta conexión entre estas dos vibraciones, sería el tropezar siempre con los mismos errores, ser excesivamente visceral, atraer situaciones conflictivas dramáticas. Incluso se podría percibir una tendencia inconsciente a lograr un aprendizaje a través del dolor. Es muy interesante cómo aquí lo establece este artículo, de donde se obtiene esta información, como dice al final, dice, es percibir una tendencia inconsciente a lograr un aprendizaje a través del dolor. Lo más interesante es que el dolor nos va a llevar directamente al aprendizaje, ¿no? Dentro de la información o la búsqueda para darles esta clase, hablaba justo un maestro de Kabbalah que decía que es tan interesante ver cómo un trampolín o un resorte, decía, el resorte es, aún con todo el avance tecnológico, con reactores nucleares, con vehículos híbridos, con gran tecnología, realidad aumentada, no sé, o sea, como tecnología, bueno, en realidad no, pero como mucha de la tecnología industrial, decía que aún a pesar de grandes avances, una de las herramientas más importantes para poder generar que una masa, ¿no? con una energía que requiera ser empujado de un lugar a otro con la misma fuerza, dice, lo más simple, lo más sencillo es un resorte, ¿no? Y en el resorte hacía esta mención porque decía, es como cuando un trampolín, ¿no? Que también a través de los resortes que tiene el trampolín, es que el trampolín hace la analogía de cómo es que tocamos, cómo es que bajamos, ¿no? O sea, cómo es que llegamos a un punto donde ya no puede más haber una flexión mayor, y esa misma energía es la que nos tendría que empujar. Entonces, si nos damos a la tarea de entender que el tocar fondo en muchas ocasiones es aquella energía necesaria para despertarnos, para empujarnos a llevarnos a ese lugar donde no éramos capaces, no creíamos que éramos capaces de hacerlo. Entonces veríamos que la circunstancia que está sucediendo no es del todo mala, ¿no? Es un elemento que tiene que pasar. Y a lo mejor ahorita también, ya cuando hablemos de Pesaj, va a irse también mostrando un poquito más de toda esta energía, ¿no? También está establecido dentro de la Kabbalah que la letra Pei está relacionado con una de las sefirot, una sefirá oculta. Esta sefirá oculta es llamada Da'at, que es conocimiento. Sería cómo se llamaría esta energía. Está señalada justamente aquí. Del lado izquierdo está planteado cómo es que este árbol de la vida nos habla de equilibrios de energía, ¿no? Nos habla de que existe una energía de severidad o de rigor, y cómo existe una energía de misericordia, y que no pueden estar separadas, ¿no? Al estar separadas, al no existir, al tener esta utopía o esta idea de que todo tiene que ser color de rosa, de que no existe ya ningún momento de estrés, de crisis, y que todo tendría que ser de color de rosa, sería un lugar en el que no tendríamos desarrollo, no habría crecimiento. Lo importante en el proceso del árbol de la vida que nos presenta la Kabbalah es darnos cuenta de que todo tiene que estar equilibrado, ¿no? Entonces, hay un punto en donde la Sefirá Da'at se presenta
si contamos y ven las esferas del lado izquierdo, se darán cuenta que son 10 esferas, pero esta esfera se manifiesta, se presenta y reemplazaría a otra de ellas, que me parece que es Tiferet la que se reemplazaría. Pero aquí los cabalistas también ven que el árbol de la vida está vinculado con el cuerpo humano, ¿no? con aquella estructura dentro del ser, dentro del cuerpo, y cómo cada uno de estas sefirot, cómo cada una de estas energías está vinculado con alguna parte del cuerpo humano, ¿no? Y aquí la sefirá Da'at estaría relacionada directamente con la garganta. Entonces, no es casualidad y por eso mismo es que se establece una relación entre la letra Pei, ¿no? Y la letra y la sefirá Da'at, ¿no? Justo por la relación que tiene con la garganta. De hecho, en muchas ocasiones, dentro de la biodecodificación, o sea, es decir, ¿qué sucede con las enfermedades? Muchas veces las enfermedades que están relacionadas con, con la tiroides, con la garganta, con toda esta zona, cuando se llega a tener un tapón de esta energía, cuando esta energía no fluye correctamente, bueno, tenemos estas enfermedades. Mucho está relacionado con el no decirlo, no decir las cosas, quedarnos callado al no poder manifestar correctamente lo que pensamos. Puede ser quedarse callado por un enojo profundo, puede ser quedarse callado porque se fue sometido a una violencia verbal, o algo que hace que la persona empiece a bloquear ese mismo canal, ese mismo conducto. Pero lo interesante es que es un conducto que estaría conectando el mundo superior, que serían las 3 primeras esferas, esto ya lo hemos visto en otras clases, con el mundo de Atzilut, el mundo de Serampín, el mundo que está por debajo, que ya nos empieza a llevar a nuestro mundo material. Ese es un punto de conexión. Y el conocimiento es poder hacer uso de la mente, serán mis 3 esferas superiores, y todo lo demás que tiene que ver con los sentidos, que tiene que ver con la parte visceral, con la parte humana, ¿no? ¿Cómo conecta? ¿Cómo es que la garganta es tan importante? ¿No? La voz, la palabra es tan importante porque la palabra que nosotros manifestemos va a ser un reflejo absoluto de lo que somos por dentro, ¿no? De cómo es que toda nuestra energía, todo lo que vamos recibiendo del creador, cómo se va alineando o no se está alineando, ¿no? Cómo lo colocamos en el lugar que corresponde o cómo lo estamos bloqueando. Y a través de la palabra, el decir una palabra de cariño a un hijo, o cómo manifestar la palabra de odio a alguien que se cruzó en el tráfico o que se metió en la fila del súper, no, es como la palabra es la que va a determinar cómo mi vida se está manifestando, cómo se ve mi vida, ¿no? Ahora, vamos a la festividad Pesaj. La traducción de Pesaj, la traducción sería salto, ¿no? Y aquí pues es Pesaj, que en la traducción, esta es la traducción en hebreo, pero la traducción en religión judeocristiana, ¿no? Es la que conocemos como Pascua, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver, sería muy extenso, en realidad yo creo que esto, quiero que se queden con la idea nada más de que es una embarrada de lo que es realmente Pesaj, porque tendríamos que dedicarle mucho tiempo, quizá una clase o 2 completas para poder describir con precisión todo lo que sucede. Pero Pesaj es la festividad en la que se celebra, bueno, aquí vemos cómo es que se lleva a cabo la cena de Pesaj, ¿no? Se ocupa un plato con 6 espacios en donde vamos a colocar se colocan ciertos alimentos. Cada alimento tiene una relación, tiene un vínculo también dentro del mismo árbol de la vida. Estas energías
Y cada una de estas energías, que ya también lo hemos visto en otras clases, está relacionado con algún patriarca, ¿no? O con algún personaje dentro de la Torah misma, ¿no? Pero pesa que esta sería la escena, lo contemporáneo, lo después del acontecimiento, pero pesa que es la salida de Egipto, ¿no? Es en el momento en el que, después de que las plagas hacia el faraón, hacia el pueblo de Egipto, ¿no? Se va manifestando todos estos acontecimientos del Creador que ocupa a Moshe, para que esto se manifieste, vaya debilitando la retención del faraón, hasta que hay un punto en donde se libera total, ¿no? Golpea en el punto más crítico y libera al pueblo, ¿no? A partir de ese momento de la liberación pasan 7 días que se plantean dentro de la Cábala, ¿no? Por ahí había un comentarista que hablaba que de pronto, dependiendo del lugar en el que estás, si estás en Israel o estás fuera de Israel, tendría que agregarse un día más. Todo esto tiene que ver mucho por cuestiones metafísicas del lugar, de la ubicación en la que estemos y de los vórtices de energía que representan los lugares, ¿no? Es decir, Israel representa un vórtice de energía que sería como este espacio-tiempo, ¿no? Y por eso es que muchas veces se agrega un día más para poder conectar directamente con esa energía. Ahora, ¿qué sucede? Pesaj, en estos 7 días, hay el cierre de Pesaj, el séptimo día, sería justo de todo este caminar, de todo este salir, que en realidad es muy interesante que uno en la lectura o la historia o hasta las películas mismas te presentan que de caricaturas o de actores mismos te dice que la salida de Egipto es que agarraron todos los judíos, ¿no? Todo el pueblo de Israel, todos agarraron sus chivas, agarraron todas sus pertenencias, vámonos todos. Y en realidad no sucede así. En el Midrash, que son aquellos anexos dentro de la cultura, dentro de la tradición verbal, es decir, en ese momento, cuando suceden estos acontecimientos, no solo se queda escrito, no solo queda grabado en la Torá, sino aquellos que vivieron los acontecimientos empiezan a generar una relación de acontecimientos a través de la palabra, de la comunicación entre todos ellos. Y esto se va pasando de generación en generación con el cuidado preciso de no modificar lo que se está diciendo. Entonces, el Midrash, Talmud, o sea, todos estos anexos están relacionados no con lo que está escrito literal en la Torah, sino con aquellos acontecimientos que sucedieron y que quedaron dentro de la voz del pueblo judío, ¿no? Dentro de la cultura, digo, dentro del pasar de boca en boca, ¿no? El tema es que no salen todos, ¿no? O sea, solamente un porcentaje de pueblo judío sale, pero otro porcentaje mismo se queda. El Arizal, Zach Luria, que es uno de los más grandes cabalistas, se sumerge dentro de la profundidad de los textos, dentro de todo este conocimiento y pues no quiero decir descubre, sino encuentra que en realidad la relación que se tiene con la salida de Egipto no es solamente un acontecimiento eh, de una cultura, una cuestión cultural o una cuestión en este plano que sucediera con Moshe y con un grupo de personas, sino que en realidad la salida de Egipto sería la salida del alma misma del cuerpo. Recordemos que Egipto está relacionado con el cuerpo, con la limitación del cuerpo, con la forma en la que se modifica la forma en la que vemos el mundo. Y cuando me refiero al mundo, no solamente es el mundo el que vemos, o sea, no es México, no es
Estados Unidos, no es lo que culturalmente vemos, los volcanes, o sea, no es este plano solamente, el mundo que lo que vemos es solamente una rebanadita, no, es que se distorsiona al llegar a este plano, al materializarnos, al condensar nuestra energía para poder reencarnar, para poder estar en un cuerpo, se distorsiona mucho de la realidad. Es cuando justo perdemos la noción y cómo dentro de la Torá, cuando se hablan de esta parashá o estas porciones, justo se va llevando se va hablando del desarrollo del alma, del proceso del alma, y cuando baja, si leemos la Torá o los textos, dice que el pueblo baja a Egipto, ¿no? O sea, Yosef bajaba, el pueblo judío, el pueblo hebreo, perdón, bajaba a Egipto. O sea, las almas bajan a este cuerpo, ¿no? Para poder tener y despertar o desarrollar su mayor potencial, y después la salida de Egipto, el Ari establece que se estaría relacionado con cómo el alma se sale de este plano y cómo debe de transitar para poder llegar como limpio o haber corregido el ticún, o haber corregido aquellos elementos que estaban pues mal encuadrados, mal puestos, cómo se llega de nuevo como a la luz de la mejor forma. Entonces, dentro de la festividad de estos días, van recabando toda la información de los acontecimientos, toda la energía que se va presentando en cada uno de los días de la salida, se culmina en el séptimo día con el abrir el famoso Mar Rojo, ¿no? Y es este cuento de hadas, ¿no? Y entonces abrió el Mar Rojo y con Moshe, con su vara, solo por estar conectado directamente con el Eterno, entonces abrió la vara, y el tema es que se pierden datos muy importantes ahí. Esto que estamos viendo me parece que es la primera vez que lo presento en clase, no recuerdo si ya lo habíamos visto, pero estos son los 72 nombres de Dios, así es como se conoce en el judaísmo. No es literal que el Eterno tuviera 72 nombres diferentes, porque ya hemos tocado otras veces, Hashem es un nombre, Adonai es otro nombre, Eye es otro nombre, o sea, son varias manifestaciones de la forma en la que se presenta. Lo decía en una clase, para retomar muy rápido, uh, no sé, yo soy José Juan, ¿no? Y soy un publicista. Entonces, al momento de que yo me coloco el nombre de publicista y que tengo que presentar un proyecto y que tengo que presentar toda una propuesta creativa, ahí estoy comportándome directamente como fuera publicista, ¿no? Pero si José Juan, hablara de José Juan esposo, José Juan primo, José Juan hijo, cada uno de los momentos en los que yo me comporto, yo estoy llevando a cabo, tanto recabo información de lo que tengo para manifestarlo de una forma diferente, ¿no? Y cómo me comporto o cómo me presento, cómo voy a hacerlo. Si voy a hablar con mis familiares de una forma muy tierna, cercana, de risa, no va a ser lo mismo que va a suceder en una presentación de trabajo. Es ahí en donde el nombre del Eterno nos habla de esto, desde Hashem, o el nombre, o Elohim. Cada uno tiene una energía y una manifestación. Esta combinación de letras, que si se dan cuenta, si lo están analizando, son combinación de 3 letras. Hay un punto de meditación muy elevado en el que se llaman, no recuerdo la palabra en hebreo, pero es trenzar palabras, ¿no? Tenemos el nombre sagrado del Eterno, el mayor, el nombre más sublime, que sería Yud Kei Bab Kei, y se hace un trenzado. O sea, dentro de esta meditación es de
que lo manifestaba mucho, lo presentaba mucho Abraham Abulafia, era que enseñó, que mostró la manera de meditar con estos nombres, era poner si vemos la letra, el nombre Hashem, que es Yud, Kei, Vav, Kei, son cuatro caracteres, 4 letras hebreas, y aquí estaríamos poniendo una de las primeras letras del nombre del Eterno, después pondríamos una de las letras de esta mezcla de 3 letras, entonces estaríamos colocando una del nombre del Eterno, una de este nombre, otra del nombre del Eterno, otro nombre, estaremos juntando 7 letras. No lo toco, solamente estoy haciendo una mención, por eso no lo muestro directamente, ¿no? Pero esto dentro de la Kabbalah es un proceso muy, muy, muy elevado. Pero estos nombres, dice Midrash, dice la parte oral del pueblo judío, que justo aquí en este momento, cuando se presenta que está acorralado el pueblo de Israel, ya no tiene salida más que o cruzas el Mar Rojo o pereces, ¿no? Ahí hay un momento en el que todos estos nombres son revelados, se manifiestan, se presentan, y aquí es donde por primera vez Moshe tiene que hacer un acto para que se manifieste. En relación a las plagas, ¿no? Moshe iba y le decía al faraón cuáles eran las plagas que se iban a presentar, ¿no? O qué iba a pasar, o mira, te pido que liberes al pueblo, porque no sé cuál, y entonces el Eterno le decía a Moshe, va a pasar tal cosa, le avisaba incluso, ¿no? Por ejemplo, si tenía que poner una señal en las puertas del pueblo hebreo, pueblo judío, para que no se pasara el ángel de la muerte, pero daba indicaciones. Aquí en este momento, Moshe tiene que hacer uso del conocimiento, de la conexión que tenía directamente con el Eterno, pero era o sea, tenía que hacer, de repente lo llaman en esta parte, lo llaman como alquimia, ¿no? O sea, es cómo el Moshe tenía que hacer uso del conocimiento, de saber usar los códigos de Dios, los códigos del Eterno, para poder manipular lo que estaba pasando en este plano, lo que sucede en este plano, como abrir el Mar Rojo. Espero que se vaya entendiendo un poco, no me quiero meter mucho en este tema porque sería igual, es otro clase, en qué porción de la Torá, en qué parte, en qué parashá se descubre, cómo se descubren los nombres del Eterno. Hay una forma en donde se presenta justamente en una porción en donde están. Hay letras del alfabeto hebreo, hay algunas letras que no están aquí, o sea, no están las 22 letras del Aleph Bet, no están todas. Hay algunas letras que no están, que no se ocuparon para hacer esto, pero tiene una razón. Hay incluso letras, perdón, códigos. Déjenme ver si lo puedo encontrar rápido para no extendernos, pero por ejemplo, no sé si alcanza a verse el mouse. Aquí tengo de derecha a izquierda, tenemos primera, segunda fila, tercera fila. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. También están relacionados con diferentes sefirot, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las filas están relacionadas con una parte dentro del árbol de la vida. Las filas están conectadas, las columnas están conectadas con otra, es como si fueran coordenadas. Si nos fuéramos a la fila 1, perdón, si nos fuéramos a la fila 1, ¿no? Tendremos el primer nombre, Bab, Hey, Bab, luego tendríamos Yud, Lamed, Yud, perdón, sería, ya me perdí, aquí está, perdón, es la segunda fila, sería el tercer nombre, sería Lamed, Aleph, Bab, y tenemos el mismo nombre, pero en la tercera fila, en la primera columna de derecha a izquierda. Lamed, Aleph, Bab. Pero estas letras, tienen diferentes
vibraciones, aun cuando son ocupadas o sea, son formados con las mismas letras, con los mismos caracteres, tienen distintas vibraciones porque están en diferentes planos de manifestación. Entonces, aquí hay nombres que tienen que ver con alejar al ángel de la muerte, nombres que tienen que ver con sustento económico, infertilidad o fertilidad, tiene nombres que están relacionados con ver más allá, o sea, como que se revele lo que no es capaz de ver, pero todo está vinculado con que aquel que lo ve es que se presente o se retire la energía que impide que eso que estoy pidiendo se manifieste, ¿no? Si, por ejemplo, tengo que ver como con una cuestión de abundancia o prosperidad económica, se medita el nombre y se pide, ¿no? Que la fuerza del Eterno, que la fuerza del Creador, te conectes, se libere y quite aquello que impide que tú seas capaz de recibir toda prosperidad, porque la tienes que recibir, porque estás diseñado para recibirlo. Solo entonces lo que haces es pedir que se quite aquello que esté impidiendo que llegue la prosperidad a ti. Repito, no voy a meterme mucho de fondo en ello, pero aquí en ese momento, en Pesaj, o sea, en este acontecimiento es cuando esto se revela. Ahora, aquí hay una parte muy interesante que es la gran diferencia de pronto de ver un texto traducido en latín o en griego, ¿no? Y lógico de ahí traducido al español, que se va perdiendo toda la conexión, toda la esencia de las cosas. El Mar Rojo, en hebreo se diría, o se diría Yam Suf. La lectura del hebreo es de derecha a izquierda. Las letras que en este caso conformarían esta palabra, perdón, que conformarían Mar y Suf, es la letra Yud, Mem, este palito es nada más la conexión de la palabra, Samek, Bab, Fei. Aquí tenemos una Pei Sofi, una Pei al final, pero en vez de Pei es una F, es una Fei. Entonces quedaría Yam, y estos puntitos, lo pongo aquí porque esto es la forma en la que se cambia radicalmente el significado de las cosas y cómo no necesariamente es la traducción de la que nos tenemos que fiar, sino de lo que correspondería en el texto directamente de la Torah. O sea, dice por ahí un maestro de Kabbalah, dice, pues, oye, ¿cuál es la mejor versión para leer, la mejor traducción de la Torah? No hay mejor versión o mejor traducción de la Torah que la Torah misma. Porque en la Torah, que es la lectura de los caracteres, se lee y se entiende incluso el por qué están escritas ciertas cosas. Voy a ser mucho más preciso. Yam Suf, colocando los puntitos en la rayita de aquí abajo, bueno, aquí son 3 puntitos, y luego un puntito que tengo al lado de la Bab, es Yud, esta rayita sería una A y sería una Mem. Entonces se lee Yam. Luego tenemos la Samek, Bab y la Fei, o Pei Sofi. Aquí, la Samek tiene unos, igual 3 puntitos, tiene otro nombre, pero también sería para darle como fuerza a la S. Y esta letra que es la Bab, cuando tiene un puntito en medio, se pronuncia como U. Suena como U. Entonces, se diría Yam, Mar, Suf. La traducción Suf sería juncos o cañas. En realidad, el mar del Mar Rojo, que no es el Mar Rojo, sería el mar de los juncos o el mar de cañas, que está ubicado en un lugar determinado y por eso se creía que era o se cree que es tal lugar por las características, la cercanía de Egipto, de Israel, que podría haber sido por ahí, y
que en realidad, más allá que fuera el Mar Rojo, es aquel lugar donde se juntaba, donde había cañas o juncos, ¿no? Pero el Ari, también, Isaac Luria, lo que dice en la Kabbalah es, al ser las mismas letras, si se dan cuenta, las tres últimas de acá arriba, Sameh, Vav, Pei, también las tenemos en la parte de abajo. Pero al cambiar la puntuación, se lee de otra forma. Aquí en este caso sería Yam Sof. Recuerden ahorita, y esto lo estamos viendo en esta clase, que los primeros que están tomando estas clases se darán cuenta que decíamos hace rato, está la Pei con puntito, la Pei sin puntito, que es como una F, y teníamos la Pei Sofit. Sofit es como la del final. Sof, ¿no? El término Sof sería final. Y aquí el término, esto está muy, muy relacionado con lo que Larry diría, o lo que dijo en esta parte, es que al leerlo en vez de Yam Suf y leer como Yam Sof, sería el mar el agua, las aguas del final, las aguas finales, cuando se refiere a agua, se refiere al conocimiento, se refiere al flujo de información. Mar del Yam Suf sería toda aquella información, todo aquel conocimiento que nos limita. Dentro del pueblo judío es muy interesante descubrir que incluso un doctor no tendría que decirle a las personas, tú tienes esta enfermedad y te quedan tantos días de vida, porque está limitando las posibilidades. Aún la ciencia no puede decodificar, no puede descubrir lo que el cuerpo por sí mismo puede llegar a ser. ¿Cómo se llega a sanar de la noche a la mañana? ¿Cómo es que estos milagros del cuerpo mismo se manifiestan ante la medicina, ante la ciencia y dice, perdóname, pero tú decías que sí, que tal persona se iba a morir en tantos días y no fue así? No. El conocimiento del doctor que dice, y nada más te quedan 2 semanas de vida, es porque el conocimiento que tiene es tan limitado dentro de lo que él pues ya leí, ya vi el expediente, ya vi los estudios, todo indica que esto, conforme los doctores que hemos analizado, todos decimos que no hay más dentro de lo que conocemos en el que diga que tú te vas a salvar. Lo están limitando, están cerrando las posibilidades de que se siga manifestando. ¿Qué? La enfermedad, que la enfermedad llegue a su punto más crítico y que haga que el cuerpo se explote en su manifestación de sanación, en que las células regeneren. O sea, aún no se sabe lo que está pasando, pero ya se está considerando el final, ya se está viendo la limitación, la muerte por sí. Y en otras clases hemos hablado acerca de la muerte, que solamente es esta transición, ¿no? Entonces, pensar en los límites es esto, es abrir, en esta porción de la Torah, se habla de abrir la información que nos limita. Y aquí hay algo súper interesante, me da a mí en lo personal, cuando preparé esta clase, me dio muchísimo gusto encontrar esto. Lo digo abiertamente aquí, yo no soy maestro de Kabbalah, yo comparto la información y lo que he recibido ya desde hace muchos años y cómo me he sumergido en esto para poder descubrir personalmente cosas y ayudarme a mí, y de ahí es que comparto. Cuando digo que no soy un maestro, es porque en una ocasión, en clases anteriores, yo decía, por lo que había leído, que Moshe, cuando se hizo la apertura cuando se abrió el mar, ya había leído que decía que Moshe era quien había caminado y que hasta que el agua le llegaba hasta la nariz, hasta la boca,
en ese momento se abrió el mar. Lo maravilloso de esto que voy aprendiendo es que se va descubriendo todavía mucho más a profundidad qué sucede. El término sería Nazón, es Nazón ben Aminadab, perdón, Aminadab, de nuevo, Nazón ben Aminadab, sería la lectura en hebreo, sería el Nazón, hijo de Aminadab. Esta persona, en el Midrash, que es, repito, son aquello que no está directamente en la Torah, pero que no se puede separar, que permanece y que nutre toda la Torah, era, según el libro de Éxodo o de Shemot, hijo de Aminadab, descendiente de la quinta generación de Judá, cuñado de Aarón y una figura importante en el cruce del Mar Rojo, ya que según el Midrash judío, se internó primero en el mar, avanzando en lo profundo hasta que se produjo su división. Voy a tratar de decirlo como lo explicó este maestro de Cábala. Decía, de hecho, si uno lee la porción de Torah, cuando sucede esto, dice que Moshe estuvo toda la noche abriendo el mar. O sea, no fue un acontecimiento de toco un botón y listo, se hizo. Moshe estuvo trabajando, estuvo manifestando o bajando la energía para que esto se desarrollara en un plano metafísico, en un plano superior, como se quiera ver, como lo quieran entender ustedes. Pero estuvo trabajando en ello. Y ya que terminó, se pone frente al mar y dice, ya está abierto, ya se abrió el mar, ya fue abierto el mar, crucen el mar. Dice el Midrash que todos los que estaban ahí, todo el pueblo judío, se volteaban a ver como con cara de que está bien vaciado el chiste de Moshe, ¿no? Moshe no está diciendo algo bien chistoso, porque yo no veo nada abierto. Ahí está el mar, ahí veo los peces, ahí veo no sé qué, y no veo nada que esté abierto. Pero Moshe insistía diciendo, el mar ya fue abierto, está abierto el mar. Entonces, este personaje, Nazón, dice, si Moshe lo está diciendo, si Moshe nos sacó, si Moshe fue el conducto de las plagas o el conducto de los milagros del Eterno para poder sacarnos, si está diciendo que está abierto, pues, me voy a caminar, ¿no? Pues que conforme iba caminando, conforme se iba metiendo, pues el agua le iba llegando a las piernas, a la rodilla, a la cintura, ¿no? Y que cuando tenía el agua hasta ya llegando hasta la boca, en ese momento dijo, hey, no, o sea, pues dijo que sí estaba abierto, pero yo sigo, estoy que me ahogo, ¿no? Y que cuando iba a dar un paso hacia atrás, pero que en ese momento da un paso hacia adelante, en ese momento, todo el pueblo de Israel alcanza, o sea, en ese momento se quita el velo, en ese momento se ve el mar que estaba abierto. Esta parte de Pesach, lo que establece el séptimo día de la celebración de Pesach, es que nos conectamos con esta energía, con la energía de este personaje, en donde, si lo pasamos a nuestra vida, muchas veces trabajamos durísimo, nos cambiamos de ciudad, nos cambiamos de país, nos cambiamos de carrera, nos casamos, o pasamos, o nos separamos, trabajamos mucho en nuestra vida. Y es saber cómo todas las plagas, haber cruzado, empezar a caminar hasta que hay un punto en donde nuestras mismas limitaciones y nuestro mismo conocimiento nos dice, ya no hay más para ti. Ya no puedes tener más de lo que hasta este momento has tenido. Pero al final, o sea, en realidad, ese final que estamos viendo es solamente una ilusión, porque en realidad nada está finito, nada es finito. Todo lo que trabajamos y todo lo que vemos haciendo este vínculo con la Torah,
es cómo se fue desarrollando todos los acontecimientos para hacerme liberarme, para liberarme de una circunstancia, pero cuando estoy en el momento último del acontecimiento, mis limitaciones, la información, el mar, mi conocimiento, es el que me dice, no puede ser. No puede ser que voy a poder tener un mejor trabajo, una mejor casa, que voy a salir avante de un proceso de una titulación, o sea, no me creo capaz, ya, esto ya no tiene más camino. Y es ahí en donde en esta festividad, el último día se busca conectar con la energía que Nazón tuvo al decir, si ya está dicho, aun cuando no lo veo, yo lo voy a manifestar haciéndolo. Yo voy a aventarme, pues, aunque no, la gente no lo vea, yo lo haré, yo lo voy a hacer, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Veíamos en la primera lámina de Pesach este platito y vino y las velas las velas que se prenden velas o se toma vino y tiene todo un proceso. No creo que no se ve porque no, mi cámara al momento de grabar no se bloquea, no sé qué. Ahorita a lo mejor al final les muestro. Aquí tengo la Agadá de Pesach, que es el libro en donde viene justamente todo lo que se hace en la festividad. Cómo, cómo son los preparativos, qué es lo que se va haciendo, qué se lee. Por ejemplo, aquí hay un paso, ¿no? Se lavan las manos, luego se remoja el carpaz en agua. Todo es un proceso y se va llevando paso a paso, con verajá o con bendiciones, oraciones, se van llevando paso a paso. Los cabalistas establecen que esta festividad, al ir recabando estos días, que cada que vamos haciendo un paso de esto, vamos recabando toda esa energía que se presentó en ese momento. Pero aquí solamente muestro un poco, ¿no? Del lado izquierdo tenemos cómo sería el ceder, o sea, cómo sería el acomodo de los elementos. Y tenemos el matzot, que es el pan sin levadura, el pan sin levar, que también tiene el porqué a nivel cabalístico, el por qué no se ocupa la levadura, qué significa en la cabala la levadura. Pero, por ejemplo, aquí, bueno, se ocupan tres panes ácimos, tres panes sin leudar, perdón. Pero, y también se va generando todo empezamos o sea, este plato lo ponen, o algunos cabalistas como más contemporáneos dicen que es como si fuera una conexión, como un tablero de una nave espacial que te conecta con otra dimensión, ¿no? O sea, es como muy raro la forma en la que lo dicen, ¿no? Pero es como metafísicamente te está llevando, te está subiendo escalón por escalón dentro de estos niveles de energía, ¿no? El primero sería perdón, solamente déjenme revisar aquí en el libro cuál sería como el primero, el primero que se come. Sí, sería el maror que es el que vemos en la parte superior del plato, del lado izquierdo, que sería hierbas amargas, que sería como la manifestación de la envidia, pero esto está conectado con el patriarca Jacob y con la sefirá Tiferet. Después del maror, después vienen varias cosas, se toma el vino en un momento, luego se parte el pan, hay un punto donde el pan se tiene que partir y que queden tres pedazos, digo, dos pedazos, uno como una bab y otro como una yud, o sea, me voy a tardar mucho en explicarles esto, ¿no? Pero por lo menos sí, el maror, que está vinculado con Jacob, serían hierbas amargas. Después vendría, déjame ver nada más cuál es el siguiente. No sé si es para la izquierda o para la derecha, un segundo.
No, perdón. Primero sería, se hace kiddush, se hace un brindis. Después se lava las manos, después se remoja el carpaz, perdón, es la parte de abajo a la izquierda, que sería el apio. Después se parte la matzá, que sería el pan, que es la parte de arriba. Después se recita la Agadá, que es una porción de la Torah, se recita una porción. Después se hace otro lavado de manos, se hace otra bendición por matzá o los panes. Después iríamos por el maror, que sería las hierbas amargas o la col. Después sería um, se hace un corej, es muy interesante porque este sería un sándwich, o sea, es un pan del matzá, un pan sin levar, y después se pondría en medio maror nuevamente, o sea, el pan, la hierba amarga, y otra vez como si fuera un sándwich. Esto tiene que ver con cuestiones cabalísticas, ¿no? Se pone. Después, eh, uh, 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 um, un segundo. Sí. Después, después se remoja, o sea, este mismo se remoja en jaroset, que es en la parte de abajo a la derecha, es pasta de dátil con nueces. Entonces, para no extenderme en relación a cómo es todo esto, se van comiendo y se van en un momento determinado, pero cada uno está vinculado. Ahí sí vamos a retomar. Es Jacob, Maror con Jacob con Tiferet. Eh, el Sroa o hueso de cordero o ala de pollo también se ocupa. Abraham y estaríamos conectados con Abraham y con Geset. El jaroset, que es este dulce, que es una pasta de dátil con nueces y se le pone otra cosa, con Moshe y Netzach. Después el Haseret, que sería lechuga, ¿no? El tronco de lechuga con Yosef o Yesod. El carpaz ya lo habíamos dicho con Aarón, que sería apio, sería con Aarón o con Jod. Y después el huevo duro con Isaac y con Gebura. Cada uno de estos tiene un proceso, es un manualito que te va diciendo cómo lo vas haciendo en esta cena, eh, y cada uno pues está vinculado, ¿no? Entonces, con esto se terminaría la pincelada que les decía del, de Pesaj, y como lo hemos estado haciendo en las clases, vamos a meditar cerrando, o sea, bien, cerraremos la clase meditando la letra, viendo la letra que sería la letra P y esperando ver qué es lo que esta letra les dice a ustedes. Y ahorita en un minutito regreso para
Bien, pues bueno, regresamos de la comunicación que hayan tenido con la letra Pei. Y pues queda abierto micrófonos por quien quiera comentar, preguntar algo, por favor. Con todo gusto se puede hacer. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, adelante, David. Aquí, muy interesante lo que dices, pero suponiendo algunas recomendaciones para, hace rato manejabas el ejemplo, ¿no? De enfrentar los problemas que es como la representación del Mar Rojo, Ujú. algunos, no sé, ejercicios o ejemplos que nos puedan ayudar a enfrentar esas problemáticas, porque muchas veces lo vemos, ¿no? Y lo escuchamos y a lo mejor lo leemos, pero ya llevarlo a la práctica como que sí es un poquito más complicado, ¿no? A lo mejor algunas estrategias, no sé, en la Kabbalah que se puedan mostrar o de experiencia propia. Bien, ok, sí, sí, mira, yo te puedo compartir digo, y por qué comparto también todo esto de Kabbalah con ustedes, es que no es algo que solamente para mí se haya quedado en la teoría, ¿no? Sino que también la parte de la práctica, ¿no? Dentro de la práctica hay oraciones en hebreo que ayudan y que parecería muy curioso que si las oraciones que están en hebreo y que se pueden traducir y que las podríamos decir en español, ¿por qué no decirlas en español? Y en realidad, uno de los por qué empezar a pronunciar los textos en hebreo, por qué decir palabras en hebreo, es porque tienen una vibración, una frecuencia vibratoria que ayuda muchísimo a que esto nos ayude a nosotros ir como si tuviéramos pues, no sé, cáscaras de como cebolla que se fueran cayendo, o sea, se van limpiando, pero en la Kabbalah se le llama ponerle a las oraciones Kavaná. Kavaná es como el convencimiento, o sea, como el decir, hoy sé que mi realidad no es como yo esperaría, pero estoy en el camino o sea, se está manifestando, porque en realidad todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que está pasando, el tener un suéter, o tener un pantalón, todo ha sido a través de que en este plano todos formamos parte de realizarlo físicamente, o sea, de darlo, de que se esté manifestando. Es decir, yo no podría tener este suéter si no hubo alguien que hizo el suéter, ¿no? Y entonces, el que yo pueda tener acceso al suéter, ¿no? Que lo pueda comprar o que alguien me lo pueda regalar, es porque al final me estoy conectando con la energía que me está haciendo que no se aparta de mí. O sea, que yo me sepa capaz de que lo puedo tener, de que esté. Esto sucede mucho como con la abundancia, se llama Parnasá o prosperidad. El tema de la Parnasá y que incluso hoy que se tocó el tema de la ilusión del mar, de cómo estaba el mar, y que a través de cruzarlo, pasando justo por todos los sentidos mismos, los ojos, el oído, o sea, no veo que cambie. Mis ojos me están diciendo que hay un límite, pero son mis ojos los que me están diciendo que no va a cambiar. O estoy escuchando a un familiar, a un amigo, a mi pareja, que me dice que no es cierto. Entonces, mis oídos son los que están escuchando algo que está modificando mi realidad, ¿no? O sea, si alguien me está diciendo que no me cree capaz, me está modificando, me está haciendo que yo modifique mi realidad, mi proyección, ¿no? Entonces, lo primero es el por qué digo de la parte del texto y de conectarse de pronto con algunas oraciones o con caracteres hebreos, es porque el judaísmo tiene una peculiaridad, es que no hay intermediarios. O sea, no hay alguien por el cual yo no pueda acceder a estar conectado con el Creador. No hay nadie, no hay nadie.
no, ni Moshe, ni Jacob, ni Abraham, ni ninguno que se pueda mencionar dentro del judaísmo, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento o libros, los apócrifos, o sea, todos aquellos que no están dentro de los textos reconocidos, no hay nadie que me haga o que me limite, que me limitara, o que no hay por qué yo no conectarme directamente con el Eterno. Entonces, ese primer pensamiento de que yo estoy conectado directamente, no hay ningún intermediario, es conectarte con el mejor socio, o con la mejor socia, o sea, con la energía creadora. Cuando te empiezas a conectar directamente, cuando empiezas a saber que el camino, que lo que te ha sucedido, que con lo que estás viviendo, es solamente el camino que te va a llevar a salir de ello, entonces no te tiene que preocupar el camino, porque ya el final, o sea, llamémosle el pueblo, la tierra prometida, ya está, o sea, en la Torah dice, y los llevaré a la tierra prometida. O sea, no es, o sea, si fue capaz de generar ciertos milagros, pues casi podría haber sido el Eterno capaz de agarrar y decir, listo, cierren los ojos y ya están en el pueblo, en la tierra prometida, ¿no? O sea, ya quedó, ya se elevaron, su energía se elevó de tal forma que en un abrir y cerrar de ojos ya no están. Los lleva por un camino para la tierra prometida. Entonces, ese camino es lo que vivimos. La pareja, el trabajo, mis propias limitaciones de las que yo he creído, y entonces tengo que dejar de creer en esas limitaciones. O sea, yo soy el que tengo que quitar ese límite. Entonces, los textos en hebreo ayudan a vibrar, como a subir tu vibración, a estar conectado. Es como muchas veces suceden con los mantras, ¿no? Los mantras tibetanos y otros tantos, es que lo que sucede es que empiezan a liberar tu propia limitante. O sea, de hecho se despierta la glándula pineal y otras cosas que empiezan a hacer que tú mismo empieces a generar, a vibrar y a proyectar, manifestar tu luz. Es como empezar a subirle al foco, empezar a subirle cada vez más. Es tu propio foco, es tu capacidad de conectarte directamente con el Eterno. Un consejo que lo dice muchísimo dentro del texto y del pueblo judío es darse de acá. Darse de acá es darle al que lo necesita, sabiendo y teniendo toda la confianza de que lo que estás dando es solamente, está siendo vehículo de transmitirlo, que no es tuyo y que lo estás dando. Y entonces al momento de que lo estás dando, te estás conectando con la energía de abundancia, ¿no? Entonces, si yo tengo para dar, el universo, el eterno, el creador, me va a estar dando, porque estoy haciendo un ciclo, un ciclo constante, de recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar, ¿no? Podría ser por ahí. No sé si ayudé o confundí más. No, sí está bien. Aquí como que una participación es, entonces debemos de trabajar en desprogramarnos, ¿no? De todo eso que venimos con las vivencias, las experiencias, todo eso que traemos, los miedos, Claro. o sea, todo está dado, nada más hay que ir por él. Sí, fíjate que ahorita acabas de decir una palabra y este maestro de Kabbalah del cual he estado tomando la clase hoy, bueno, la clase para darles la clase de hoy, decía que si de pronto el Eterno se presentara y te dijera, te voy a dar las herramientas como para poderte, para que tú puedas así dar un chasquido y tener un carro, dar otro chasquido y tener familia, dinero. O, sí, o sea, te puedo dar ese paquete o te doy un paquete en el que te voy a quitar el miedo. Y este maestro decía, yo, yo pediría que me diera el paquete que me quitara el miedo, porque de lo demás soy capaz de hacerlo. O sea, porque lo demás estamos diseñados para hacerlo, para tenerlo. Lo único es que el miedo, que es ese mar, que es esa cortina de humo, es la que nos limita para no tenerlo, ¿no? Entonces, eh, creo que la parte como bien dices, es el desprogramarnos,
en esta porción, bueno, en esta parte de la Torá, como te decía, o sea, decía, hay una parte que dice que gran parte del pueblo judío no salió de Egipto, o sea, se quedó. Y muchos de los que salieron iban quejándose, ¿no? Es que donde estábamos mejor. Y sí, o sea, en donde se está muchas veces es lo mejor que conocemos, porque ya lo conocemos, ¿no? Pero no nos atrevemos a salir a brincarnos nuestros propios límites para entonces conocer más allá de esos límites. Y lo más simple, o sea, en mi caso, por ejemplo, te puedo decir con mi esposa, ¿no? Ah, no, oye, que no sé qué, y que la discusión y que el no sé qué, y entonces el límite o el cruzar el mar para nosotros de pronto puede ser, a ver, si antes pasaba tal cosa y discutíamos así, o no estábamos de acuerdo, pero terminábamos enojados, bueno, en este momento me voy a frenar en seco y voy a pensar lo que está pasando y antes de que empecemos a engancharnos en una discusión absurda, me freno. Frenarte o frenarnos, en este caso para nosotros es salir del límite, porque nuestro Egipto, nuestro límite, es hacer las cosas como las hemos hecho siempre. Entonces, hasta en lo más simple, en lo más sencillo, el decirle al familiar, al amigo, sí, no, la neta la regué cañón y nunca te ha hablado para decirte, oye, lo siento. No, este asunto, o la Kabbalah no te plantea, o el judaísmo no plantea, que pedir perdón te vas a ganar el cielo. Cuando tú llegas y le dices perdón a alguien, lo que estás haciendo es que estás abriendo tus horizontes. Tú estás abriendo tus posibilidades, porque estás reconociendo, estás siendo consciente, estás en una conexión con el otro. Eres tú, no es lo que te espera en el cielo, ¿no? En el mundo de la ilusión, de la perfección. Es lo que aquí vas descubriendo, vas ampliando tu mundo. Es como lo plantea la Cábala. ¿Vale? Ok. ¿Alguien Gracias. más? Perdón. Buenas noches, me Sí, muy llamo buenas Víctor noches. Salvador. ¿Qué tal, Víctor? Es primera vez que estoy con usted. David me invitó. Bien. Eh, ¿Usted se refiere a oraciones, por ejemplo, las que vienen en el Sidur, o leer la Torá, o Eh, a cuáles oraciones se refiere cuando son en que se tienen que leer en hebreo? ¿Sí? Ahora, otra. sí, sí. El hecho de no saber hebreo, Uh-huh. si pronuncio mal alguna palabra, no genero otro tipo de... pregunta por ignorancia, ¿eh? No, sí, sí, ¿No está. genero otro tipo de energía? Sí, sí sucede, pero no es que suceda una distinta energía. O sea, no va a generar que cuando yo lo pronuncio, lo que va a suceder es que en vez de haber atraído paz, ¿no? Shalom, ¿no? O sea, en vez de decir shalom, o en vez de, por ejemplo, cuando entra Shabbat, hay una lectura, hay una parte en donde pronunciamos tres nombres de tres ángeles, digo, son cinco o seis nombres de ángeles. Uno de ellos es Shalom, ¿no? O sea, es como el ángel de paz, el ángel de... Lo que sucede es que si pronunciamos Shalom o no lo pronunciáramos correctamente, lo que está pasando es que no está, es como un cohete que se ceba. No sé si Ajá. se entiende. O sea, no Sí. estoy atrayéndolo lo mal. Hay unas palabras que sí, y en esto, por ejemplo, en Pesach, hay una parte en donde hacemos lectura del texto y se pronuncia una palabra que lo que hacemos es dar golpeteos en el piso, ¿no? O cosas, que no recuerdo si es en Pesach o es en Purim, ahí si alguien de los que está me ayuda a recordarlo, pero en una de estas festividades leemos un nombre y este nombre lo tenemos, cuando se pronuncia lo pisamos y damos hasta con matracas y cosas para que ese nombre no se concrete, no se manifieste. Es en Pero Purín. es un nombre como muy preciso. Es muy complejo que si de pronto estamos leyendo el Ana Bejoac, ¿no? O de pronto dentro del Sidur, alguna oración en la mañana, al despertar, la lectura en la noche previo a dormir,
es muy complejo que de la pronunciación que está ahí, en vez de ocupar decir una U, dijimos una O, es muy complejo que eso nos atraiga mala energía, porque no está vinculada esas palabras, o sea, en esa oración no está la mezcla de los caracteres que me atraiga como mala energía. Ahora, esto es con un poco como perder el miedo, o sea, es esta cortina también, es este tabú, ¿no? Es que, de hecho, el pueblo judío, hay muchísimos maestros de Kabbalah, muchos rabinos, van a decir, hay una manera de pronunciarlo según el pueblo sefardí, ¿no? O sea, la línea sefardí o la línea ashkenazí, ¿no? Por ejemplo, la resh, en algunos del sefardí, me parece que sí, sefardí, la pronuncian como resh, como R, pero en otra parte se pronuncia como una R gutural, resh, ¿no? Entonces, la pronunciación, de hecho, hay muchas partes dentro de las festividades que el mismo pueblo judío dice, como no sabemos muy bien cómo se pronuncia, lo vamos a leer 20, 100, 50 veces, porque posiblemente lo estemos pronunciando mal. De hecho, el nombre del Eterno, el Yud-Kei Vav-Kei, no se sabe cómo se pronuncia. Entonces, aquí estamos hablando incluso de esta cortina, o sea, si no lo sé pronunciar, no lo digo. La conexión que tiene en el ADN, la lectura del texto hebreo, con lo que nosotros estamos pronunciando y haciendo, ¿no? Se nos va a ir presentando la manera correcta, se va a ir adhiriendo, vamos a ir descubriendo que como lo estamos pronunciando es correcto o que lo tenemos que cambiar un poco. Entonces, no nos va a generar. Lo que sucede ya muy profundo es que si de repente hacemos lectura de ciertos textos en cierto horario por ejemplo, estaba leyendo, decía, no puedes pronunciar cierta palabra si estás en el baño, y todo tiene que ver con la intención y las cosas. O sea, ¿por qué no lo voy a pronunciar en el baño? Porque en el baño la persona sabe que ese lugar está diseñado para algo determinado. Entonces yo estoy manifestando que en ese lugar es un lugar que no es el mismo del comedor. Entonces es el lugar y la intención y la forma en la que lo hago. Entonces, incluso, repito, en el pueblo judío hay una cortina muy marcada de qué no y cómo hacer, qué sí y qué no debería de hacer. Entonces, lo primerito que yo diría sería como quitarnos el miedo e ir buscando, ¿no? Ahora hay muchísimo en internet, ¿no? De cómo la pronunciación, de cómo decir tal cosa. Y lo mejor que podría yo recomendar es, no sé, si por ejemplo, la oración de Lana Bejoac, ¿no? Es una de las oraciones más poderosas dentro de la Kabbalah. Y entonces yo les puedo pasar, por supuesto, les comparto la fonética, y entonces lo voy haciendo, ¿no? Lo voy pronunciando. Y cada que la voy diciendo, se va mejorando mi forma de pronunciarlo, pero me voy acercando a ella, ¿no? O sea, más no tenerle miedo, me voy acercando y uno mismo se va a ir dando cuenta que hasta dónde puede ir avanzando y hasta dónde decir, no, esto todavía no me lo sé, ¿no? Pero se va a ir manifestando, yo no le vería como miedo. Y por último, para mencionar sobre cuáles serían como las adecuadas, hay muchísimas oraciones, o sea, está el Anabejoa, que está el Ketoret, ¿no? Y todo esto, más bien, yo creo que tendría que ser un poco el que um, se va haciendo, se va conectando con uno. Por eso, ahora que hicimos esta última, al momento de cerrar la clase, se pone una letra. Cada que hemos hecho esto, hay clases en las que algunos de los que están dicen, es que la letra me dijo tal cosa, o cuando estaba viendo la letra me imaginé tal cosa, o sentí tal cosa. Y muchos cabalistas dicen eso, ¿no? Las letras hebreas, hay una letra que vibra mejor contigo que no. Y eso, la mejor forma de saberlo es acercándote a la letra, ¿no?
cuál es la mejor letra, qué letra te vibra más a ti. Y entonces, lo primeritito antes de tener miedo a las oraciones es quitarle el miedo y acercarse. Hay a quien el Ana Bejoa es una oración que no la deja de hacer todos los días, y hay quien el Ketoret es su oración, o el Salmo 91, o sea, creo que no sé si, ojalá ya haya aportado, porque es creo que muy complejo decir cuál es el mejor, ¿no? No, claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, está No, muy claro. gracias a ti. Oiga, ¿y cómo puedo hacerle para conectarme a sus clases? Bien, pues bueno, Ahorita. por ahí les mando el enlace. David, creo que por ahí mando el enlace para que se conecten al grupo de WhatsApp, y ahí estamos mandando, yo les mando mensaje de cuándo son las clases. Hay de repente algunas semanas que se complica, que no puedo darle la clase, y pues les aviso, pero por ahí les comparto. Acabamos la clase anterior, les compartí un video de física cuántica, y anterior a ello una película se llama Ushpisin, ¿no? Que te está vinculado con la festividad de Cabañas, o se me fue el nombre en hebreo, pero la festividad de Cabañas. Y les puedo volver a mandar para que lo vean, ¿no? Para que lo puedan ir viendo. Cualquier cosa, está abierto el WhatsApp para que me puedan mandar un mensajito y ahí les contesto. Entonces, ¿me permite que mi yerno me meta al WhatsApp? Adelante, por favor, claro que sí. Muchísimas gracias por su Muy atención. bien. No, gracias a usted. ¿Alguien más que quisiera compartir algo o alguna duda? Bien, pues vamos a cerrar la clase como normalmente lo hacemos, con la oración de la Ana Bejoa. Ana Bejoa, Geulay Mineja, Tatit Cerura, Kabel Rina, Damhasak Benu, Tajarenura, Nagibor, Dorshey Judeja, Keval Shamren, Barhem Tajarem, Rahamet Zikateja, Tamid Gomlen, Hasim Kadosh, Verob Tubja, Naela Dateja, Yahid Geyel, Emhabenes, Soreke Dushateja, Shabatenu Kabel Ushmat, Zakatenu Yudea Talumot. Amén. Bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase. Que pasen buena noche. Laila Top. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Laila Top, José Juan, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Bye. Muchas gracias.